Buenas tardes a todos y bienvenidos a Contrapunto. Mi nombre es Vladimir Rosón y en el día de hoy vamos a tratar un tema que, si bien es cierto es de los menos abordados por los medios de comunicación, no menos cierto es que es un tema que genera dudas y preguntas en una gran parte de la población dominicana. Se trata de los presupuestos generales del Estado o los presupuestos generales de la Nación y en concreto el presupuesto de este año, 2019. Buenas tardes, es un placer contar con su sintonía en esta nueva edición de Contrapunto. Yo soy Maitex Morales. Como hemos visto en el trayecto de los últimos años, el presupuesto general del Estado ha mantenido un aumento constante y esto se ve reflejado en el presupuesto del 2019, el cual supera en 105.000 millones al del 2018. Veamos a continuación en nuestra sección Hechos otros elementos importantes sobre esta temática. El presupuesto general del Estado o presupuesto general de la Nación no es más que un instrumento a partir del cual se estiman y se definen cuáles son los fondos disponibles o los recursos financieros con los cuales contará el gobierno para hacer frente a las necesidades de la población. En República Dominicana, en los últimos años estos presupuestos han generado bastante controversia, fundamentalmente porque para cubrir el déficit fiscal que enfrenta la nación, los gobiernos dominicanos han tenido que incurrir en grandes préstamos, lo cual ha generado un aumento significativo de los niveles de endeudamiento del país. Ciertamente, el presupuesto del 2019 ha recibido críticas de diversos sectores, ya que plantean que luego de 12 años con un déficit fiscal relativamente estable, este presenta un aumento de un 12%. A raíz de esto, algunos consideran que este presupuesto es expansionista y despilfarrador, lo cual podía haberse evitado disminuyendo 37.000 millones del mismo y reduciendo el déficit a la mitad. El presupuesto de la Nación es el documento financiero en el cual el Estado muestra y estima todos los ingresos y gastos públicos totales de un año. Como explica el manual A comprender el presupuesto de la Dirección General de Presupuestos, cada año el gobierno elabora un plan para definir los recursos que va a necesitar. Este plan se aprueba en el Congreso Nacional y se convierte en la Ley de Presupuesto General del Estado, lo que comúnmente se conoce como el presupuesto público. En él se establecen aspectos como el crecimiento económico, la inflación, el total de importaciones públicas y petroleras, el pago de la deuda externa y el déficit fiscal. De acuerdo con el proyecto de Ley de Presupuestos General del Estado 2019, realizado por la Dirección General de Presupuesto DIGEPRES, por medio de este proyecto se procura la protección y continuidad de los proyectos e iniciativas de gastos vinculados a mejorar las condiciones de vida de la población económicamente vulnerable en línea con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030. Los recursos que se contemplan en el presupuesto provienen principalmente de los impuestos que paga la población y se destinan a cubrir las necesidades públicas básicas como la educación, salud, seguridad social, seguridad ciudadana, energía eléctrica y orden público. En la República Dominicana, el presupuesto general del Estado para el año 2019 asciende a 921.810 millones de pesos, el cual tuvo un aumento neto del presupuesto de 76 millones sobre el monto de 2018. De acuerdo a lo manifestado por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, el presupuesto contempla ingresos estimados en 689.930 millones de pesos. El gasto total estimado es de 765.455 millones de pesos y los compromisos o aplicaciones financieras se estiman por los 156.354.7 también millones de pesos. El presupuesto nacional es probablemente una de las piezas legislativas más importantes porque es el que fija un poco cuál es el sentido de las prioridades de las políticas públicas, porque ahí se define cuántos ingresos pretende recibir el Estado a través de cuáles recursos, que son básicamente el tema de los impuestos, y más importante, en qué se va a utilizar el dinero, cuáles son las prioridades de política pública, si se invierte más en educación, más en salud, más en vivienda. En fin, esto es lo que es el instrumento que permite articular la política pública, y es ahí donde hay una convergencia entre lo que es la política y lo que es la economía, y es donde a veces es muy difícil separar uno del otro. La ley en República Dominicana, tenemos una ley general de presupuesto que está esperando una reforma desde hace un tiempo.
debe ser adecuada incluso a la nueva constitución que tenemos del 2010, porque esta ley data desde antes. Y cada año el Congreso Nacional emite una información que le remite el Ejecutivo, una ley general de presupuesto, una ley de presupuesto de cada año que luego es promulgada por el Poder Ejecutivo. La Constitución de la República, en los artículos 233 al 240, establece los responsables de formular el presupuesto, su contenido y en qué fechas se debe entregar y aprobar por parte del Congreso Nacional. Además, cómo y quiénes pueden modificar el presupuesto y los criterios de su distribución equitativa. El Presupuesto Nacional de la República es diseñado por la Dirección General de Presupuesto, esta entidad, la cual es una dependencia de la Secretaría de Estado de Hacienda, que tiene como propósito lograr una mayor transparencia y racionalidad en el uso de los recursos del Estado. Para ser formulado, pasa por un ciclo presupuestario. La primera etapa se llama formulación presupuestaria, en la cual las entidades públicas elaboran los anteproyectos de presupuesto, el organigrama y la estructura y la cantidad de cargos. Posteriormente, entra en la etapa de la discusión y aprobación, que es llevada a cabo por el Congreso Nacional, luego del sometimiento por parte del Poder Ejecutivo del proyecto de ley de presupuesto general del Estado, correspondiendo el acto por el cual el Congreso Nacional, luego de su análisis y ponderación, fija legalmente el total de gasto, los ingresos estimados y el financiamiento previsto. En la tercera etapa se procede a su ejecución, se programa, se recauda y se gasta. Aquí participa todo el gobierno y se aplica desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año. Finalmente, la cuarta etapa consiste en el seguimiento y la evaluación. El presupuesto se va monitoreando, controlando y analizando para ver si cumple con sus metas. Esto lo hace el gobierno con el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Presupuesto, desde el 1 de enero hasta el 15 de febrero del siguiente año. Para el año 2019 hay una meta un poco agresiva, en el sentido de que se espera que los ingresos del gobierno central crezcan alrededor de un 14%, que es mucho si tú lo comparas con la expectativa de crecimiento de la economía, que se ha plasmado en crecimiento de un 5% para el 2019, que si a eso tú le añades la proyección de crecimiento de los precios, la inflación, que alrededor de un 4%, tú estás estimando que la economía estaría creciendo normalmente en peso entre un 9 y un 10%. Entonces, si el Estado planea recaudar por encima de eso, quiere decir dos cosas: o está creando nuevas figuras impositivas, que no es el caso, o bien, más bien, está esperando a través de medidas administrativas poder eficientizar el cobro de los impuestos, y hay mucho de esto. Ahora, siempre hay la interrogante de saber si esta proyección es muy optimista o no muy optimista. Generalmente, si vemos hacia atrás, ha sido más bien el caso, pero se ha logrado el cumplimiento de la meta, porque siempre se han producido recaudaciones extraordinarias que no estaban previstas en el presupuesto, como fue el caso en el año 2018, cuando entró más de 11.000 millones de pesos de ingresos extraordinarios, producto del impuesto que tuvieron que pagar los que vendieron acciones de la cervecería a los inversionistas brasileños, realizaron una ganancia de capital. Esta ganancia de capital para el impuesto, eso le permitió al Estado recibir 11.000 millones de pesos, que son ingresos que son extraordinarios, en el sentido en el cual no se van a reproducir automáticamente cada año. Entonces, hay un objetivo del presupuesto de ingresos que es un poquito optimista. Para elaborar el presupuesto general del Estado, primero se detallan cuáles son los bienes y servicios que ofrecen las entidades públicas a los ciudadanos. Y en segundo lugar, se toma en cuenta cuál será el ingreso que recibirá el Estado dominicano a través de la recaudación de impuestos, los préstamos externos, la colocación de bonos y las donaciones, para así poder designar cuál será el tope del presupuesto de este año. Posteriormente, se realiza lo que es un primer cálculo o estimación, la
cual se envía a las distintas entidades del gobierno para ser discutido con estas y sobre todo establecer si se ajusta a las necesidades de las mismas. De allí sale lo que es un anteproyecto de presupuesto y luego un proyecto, el cual pasa al Congreso Nacional para ser discutido, debatido y luego aprobado. Los órganos encargados de la configuración de los presupuestos generales de la Nación son entonces la Dirección General de Presupuestos, el DIGEPRES, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Ministerio de Hacienda. Como indica el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Presupuesto, la historia del proceso presupuestario se inicia formalmente en la República Dominicana con la creación de la Oficina de Presupuesto, a partir de los trabajos realizados por la misión DAOS de los Estados Unidos con representantes del país. Estos representantes concluyeron con la promulgación de la Ley de Presupuesto 1111 de mayo de 1929. Los años 1930 y 1963 se caracterizaron por un manejo centralizado del presupuesto y de las finanzas públicas, haciendo depender la Oficina de Presupuesto del control directo del presidente de la República. Posteriormente, en 1954, las funciones de la Administración Financiera y Presupuestaria fueron centralizadas en la Secretaría de Hacienda. En el año 1965, la Oficina de Presupuesto fue integrada al Secretariado Técnico de la Presidencia, como Oficina Nacional de Presupuesto ONAPRES, junto a otras oficinas técnicas del Estado, con el interés de crear el Sistema Nacional de Planificación. En 1969 fue promulgada la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre del 2006. Esta representó el más importante instrumento legal para la gestión presupuestaria de la República Dominicana, pues amplió la cobertura presupuestaria al incluir a las instituciones autónomas y descentralizadas del Estado y los municipios, y estableció el presupuesto por programas, incorporándole los elementos de la planificación pública. En el año 2006, la promulgación de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público denominó a ONAPRES como Dirección General de Presupuesto, DIGEPRES, y la dispuso como el órgano rector del sistema presupuestario, convirtiéndola en una dependencia de la Secretaría de Estado de Hacienda, en la actualidad Ministerio de Hacienda, en lugar de su vínculo con el anterior Secretariado Técnico de la Presidencia. Entonces sí entendemos que definitivamente un país necesita, como lo dice la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana, una ley de responsabilidad fiscal. Una ley de responsabilidad fiscal como una que actualmente se encuentra en el Congreso de la República Dominicana, específicamente en la Cámara de Diputados, que fue ese proyecto de ley redactado por CRES, esta institución, junto con FINPOS, y vendría a poner controles al crecimiento del gasto público y, por ende, al tamaño del endeudamiento público. Entendemos que es necesario poner controles al crecimiento del gasto público en República Dominicana y, volviendo al tema que mencionaba hace un momentito, del gasto de capital, de las inversiones, es preciso contar con una buena ley de alianza público-privada, que puedan hacerse concesiones de forma tal que se reduzca el gasto público en ese sentido, o sea, las erogaciones del gobierno, pero que aumenten las estructuras públicas provenientes de capitales, de financiamiento de privados, como se hace en Perú, en Colombia, en Chile, en muchos otros países de América Latina. Y eso también sería una manera de reducir el gasto que podría hacerse fácilmente si se tiene la voluntad política de hacerlo. La ejecución del presupuesto por parte del Gobierno Central se realiza a través de la Tesorería Nacional, la cual de forma electrónica entrega a cada una de las instituciones la partida presupuestaria asignada a través de la Ley Nacional de Presupuesto para sus gastos e inversiones. Así es, la Tesorería Nacional cuenta con un sistema de información y gestión financiera, el SIGEF, en el cual se establece y se recopila todas las informaciones presupuestarias concernientes a las distintas entidades del gobierno. A partir de esta, también las propias entidades pueden solicitar a lo que son los encargados de establecer los presupuestos que se le otorguen las partidas contempladas en dicha información. El sistema presupuestario dominicano contiene tres componentes fundamentales: los ingresos, los gastos y el financiamiento. El primero de ellos se refiere a las estimaciones de los recursos que el Estado espera percibir o recaudar. El segundo
a la utilización de estos ingresos para cubrir diversos conceptos, y el último representa los recursos que han sido necesarios para completar los requerimientos de las disponibilidades financieras. Según explica el manual a comprender el presupuesto, la Dirección General de Presupuesto, el presupuesto se elabora con base en el comportamiento esperado de las principales variables económicas y factores externos, así como de su impacto en la economía. A estos factores, cuyo comportamiento se prevé, se les denomina supuestos macroeconómicos, la inflación o el aumento general de los precios, el precio del petróleo, la tasa de cambio y el crecimiento del Producto Interno Bruto PIB, son factores que afectan toda la economía, la capacidad del Estado para recaudar recursos, el precio de los bienes y servicios y el pago de lo que ha tomado prestado. Uno de los supuestos macroeconómicos clave del presupuesto es el crecimiento de la economía, el cual se mide a través del Producto Interno Bruto o PIB, que representa la riqueza generada de bienes y servicios por una economía durante un periodo determinado. El PIB se calcula sumando el valor de todos los bienes y servicios consumidos por parte de los hogares, las inversiones realizadas por las empresas, el gasto del personal en diferentes actividades económicas, gobierno y el saldo neto de la balanza comercial, exportaciones e importaciones. El presupuesto influye en el comportamiento de la economía, en los precios y en el empleo público y privado, pues el gasto del gobierno es uno de los principales motores de la actividad económica. De cada 100 pesos que se producen en el país, 18 pesos los aporta el gobierno. Todos los actores de la vida económica tienen una serie de elementos que permiten saber cómo van a gravar mi negocio, cuánto pueden subir los precios, y aparte de eso, pues también el mismo sector privado toma en cuenta esas indicaciones para hacer a su vez sus presupuestos para el año siguiente. Según el proyecto de ley de Presupuesto General del Estado 2019, para el año 2020 se logrará una reducción de déficit fiscal de un 2.2% del Producto Interno Bruto y un 1.7% para el 2019. Asimismo, se prevé que tanto el Ministerio de Hacienda como las Direcciones Generales de Aduanas e Impuestos Internos están conscientes de que para el 2019 tienen un fuerte desafío, por lo cual son compromisarias en aumentar sostenidamente las recaudaciones con mejoras administrativas, como por ejemplo la disminución de la defraudación al fisco vía la evasión, la reducción de la elusión, es decir, los abusos cometidos por contribuyentes que hacen esquemas evasivos, utilizando ciertos resquicios o puntos grises que otorga la normativa, y la racionalidad del gasto tributario. En el área de infraestructura, se contempla realizar mediante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones la construcción de una estación interurbana en el Gran Santo Domingo, programas de asfaltado, infraestructuras viales, la segunda línea del teleférico de Santo Domingo y la continuidad de la presa de Monte Grande. En cuanto a temas de seguridad ciudadana, se plantea la ampliación de la cobertura del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, así como del programa Vivir Tranquilo. Adicionalmente, la construcción de puestos de control y vigilancia en la zona fronteriza a través de equipos de alta tecnología, tarea a cargo del Ministerio de Defensa. Se continuará también el apoyo a los pequeños productores a través del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEDA. Y por último, en el sector educativo se darán montos importantes a la jornada escolar extendida, así como la educación para la primera infancia, República Digital y a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. El presupuesto de 2019 fue formulado con dos características que han sido una constante en años anteriores. Y una es lo que entendemos desde el CRES, una sobreestimación de los ingresos tributarios, los ingresos en sentido general, y una subestimación del gasto. Los presupuestos han sido formulados deficitariamente, ha sido la costumbre, pero este hecho que acabo de mencionar, de la sobreestimación de los ingresos, subestimación del gasto, crea una, vamos a decir, cuando son elaborados, una idea que no se compadece con la realidad posterior. Para el año 2019 hay una meta un poco agresiva, en el sentido de que se espera que los ingresos del gobierno central crezcan alrededor de un 14%,
que es mucho si tú lo comparas con la expectativa de crecimiento de la economía, que se ha plasmado en crecimiento de un 5% para el 2019, que si a eso tú le añades la proyección de crecimiento de los precios, la inflación, que alrededor de un 4%, tú estás estimando que la economía estaría creciendo normalmente en peso entre un 9 y un 10%. Entonces, si el Estado planea recaudar por encima de eso, quiere decir dos cosas: o está creando nuevas figuras impositivas, que no es el caso, o bien, más bien, está esperando a través de medidas administrativas poder eficientizar el cobro de los impuestos, y hay mucho de esto. Sin lugar a duda, los presupuestos del Estado Dominicano han recibido críticas en los últimos años debido al gran endeudamiento que compromete el gasto público. A raíz de esto, le preguntamos a nuestros expertos, ¿creen ustedes que el endeudamiento asumido por el Estado para poder cumplir con los presupuestos nos estarían llevando a una crisis financiera? Veamos sus respuestas. Vamos a continuar con una tendencia de endeudamiento público incluso superior, entendemos nosotros, a lo presupuestado en el presupuesto, en la ley de presupuesto para el 2019, y una tendencia que debe de cambiar. Lo que es preocupante, que año tras año se está financiando el déficit con nuevo endeudamiento público, lo cual pone mayor presión sobre la finanza pública del país, a nivel de que prevemos que para el 2019 la relación de los gastos de intereses va a ser aproximadamente un 24% de los ingresos tributarios. Es decir, cada 100 pesos de ingresos tributarios se tendrán que destinar 24 para el pago de los intereses de la deuda pública del Estado Dominicano. El presupuesto de este año, del año 2019, contempla un crecimiento más rápido de los ingresos que de los gastos, lo cual significa que, a diferencia de lo que se había producido en los años anteriores, se prevé que el déficit, que es la diferencia entre los gastos y los ingresos, el exceso de gasto sobre los ingresos, sea inferior al déficit que se haya registrado en el año 2018. Esto obviamente luce muy bien en el papel, y ojalá efectivamente las cuentas finales del 2019 terminen de esta manera, pero ya sabemos de antemano que es muy optimista esta proyección. Cuanto más tú te das cuenta que una serie de compromisos nuevos que acaba de asumir el presidente de la República a través de su discurso de rendición de cuentas, como es el aumento del salario al sector público, este incremento no estaba consignado en el presupuesto 2019. Por lo que cuando pasa esto, tú tienes que asumir dos cosas: o tú vas a incrementar tus ingresos, pero ya saben que hay poco espacio de este lado, o tú vas a reducir otros gastos para financiar esto, o ahí lo más probable es que tú vas a tener que terminar de aumentar tu nivel de déficit, porque tú no tienes la posibilidad de reducir otros gastos o de incrementar los ingresos. Yo entiendo que frente a los desafíos que tiene la economía dominicana, el Estado deberá poder tener la capacidad de gastar más dinero, porque se necesita mayor inversión desde el Estado. ¿Qué pasa? Que antes de que pueda gastar mejor, yo creo que la sociedad quiere estar seguro de que el Estado pueda gastar mejor, pero necesitamos hacer ambas cosas. Tiene que gastar mejor para poder gastar más. Continuamos en Contrapunto e iniciamos nuestra sección de análisis con el tema del día de hoy, el presupuesto nacional. Nos acompaña el analista presupuestario José Rijo, bienvenido. Así es, un gran placer compartir con ustedes. Así es, muchas gracias, estimado don José Rijo Presbot, ¿no? Nos decía Sí. que no sé qué le pidió su madre. Claro que sí, siempre. Sí. Don José, como siempre nosotros analizamos estos temas y queríamos ver en su opinión, ¿qué entiende usted de diferente que hay entre este presupuesto general del Estado 2019 con respecto al 2018? ¿Cuáles serían esos elementos principales de diferencia? Bueno,
Desgraciadamente en República Dominicana el presupuesto general del Estado, que es una ley que debe ser votada antes del 1 de enero, porque el presupuesto va del 1 de enero al 31 de diciembre, que está sujeta a la Constitución de la República, está sujeta a la Ley Orgánica de Presupuesto, la 42306, a la Ley de Crédito Público, que es la 606, a la de Compra y Contrataciones, a la de Función Pública, a la de Planificación e Inversión. Es decir, esa ley que es fundamental porque las políticas públicas que no están consignadas con recursos en el presupuesto no existen o no constituyen prioridades para el gobierno. Entonces, analizar si hay una diferencia en el presupuesto del 2018 al 2019, yo diría que no hay ninguna, porque desde el 2008 se instauró en la República Dominicana un modelo presupuestario altamente deficitario, clientelar y con un alto nivel de endeudamiento. Por lo tanto, cada año desde el 2008 para acá, lo que hemos tenido es presupuestos deficitarios que han obligado a tener que buscar cada año más dinero prestado. En términos de prioridades no hay diferencia, son las mismas prioridades que tenemos durante 10, 15 años que no lo acabamos de resolver. Un dato interesante podría ser, por ejemplo, que el gobierno todavía al día de hoy no cierra el año 2018. Entonces, comparar las diferencias entre el 2018 y el 2019, cuando el gobierno lo que me está publicando es la ejecución del presupuesto del 18 al mes de noviembre y no me lo cierra, uno dice, bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se está maquillando? Porque los datos están ahí, uno los conoce. Y además de que el gobierno dio un informe recientemente de las finanzas públicas del 2018 que no se corresponden con la verdad. Por ejemplo, el ministro de Hacienda decía que los ingresos se habían incrementado, se había superado los ingresos estimados y que habían llegado al 100.7% de recaudación con relación a lo aprobado. Sin embargo, cuando uno compara lo realmente recaudado con lo verdaderamente presupuestado, no se llegó nada más que al 98%, es decir, que no se cumplió la meta de los ingresos. Por el lado de los gastos hubo un incremento de los gastos corrientes y una disminución de los gastos de capital. Y cuando uno lo compara con 2019, pasa lo mismo. Hay mayor incremento de los gastos corrientes que de los gastos de capital. Es decir, si tú disminuyes las inversiones de capital, tú tienes poca posibilidad de tener retorno, de incidir en la calidad de vida de la gente. Cuando tú no inviertes en tecnología, en innovación, en desarrollo del talento, en infraestructura, en salud, en servicios de calidad, pues tú indudablemente que no estás contribuyendo al desarrollo de la persona. Es decir, que tanto el presupuesto del 2018 como el del 17, el del 16, el del 15, el del 12, todos son lo mismo. No están sustentados en una planificación, es decir, no hay una planificación concreta, no se sabe qué se va a lograr. Por ejemplo, el año pasado se usaron 816,000 millones de pesos. ¿Y qué pasa? Que es a través de una ley que se logra concebir el presupuesto y ese presupuesto no se aplica como manda la ley o la ley no se está concibiendo de la manera correcta. No, las dos cosas. Primero, la ley no se formula como manda todo lo que tiene que ver con la planificación. Y lo segundo, esa ley es violentada durante el año entero. Por ejemplo, en la ley 423, que fue la ley de presupuesto del 2018, se presupuestaron 5,000 millones de pesos para Punta Catalina. Al 30 de noviembre se le habían transferido más de 20,000 millones de pesos, es decir, 15,000 millones de pesos por encima de lo que le otorgaba la ley. Claro, como hay un control absoluto del Congreso por parte del Ejecutivo, el Ejecutivo no le importa violar la ley de presupuesto durante todo el año, porque al final se han inventado un mal llamado presupuesto complementario que no existe en la ley, que le legaliza
todas las modificaciones ilegales y violaciones durante el año. Por eso, para mí la ley de presupuesto es un engaño, es una estafa. Por ejemplo, ¿cómo es posible que la peor inversión en salud la tiene República Dominicana? El año pasado terminamos con el 1.7% del PIB, cuando el promedio de Latinoamérica es de 4.2% del PIB. Y aún teniendo esa baja inversión en salud, le quitaron 5.000 millones de pesos para mandárselo ¿a dónde? A Punta Catalina. Una planta, una inversión que está sobregirada ya en cuanto al presupuesto original, porque era de que 1.945 millones de dólares y ya va por 2.400 millones de dólares con una demanda de 700 millones de sí. Estamos hablando de una planta de 3.000 millones de dólares con un exceso de por encima de más de 1.000 millones de dólares, necesario para la inversión de salud. Entonces, como ese modelo lo que lleva es altos gastos que no son reproductivos, el gobierno, al tener déficit, tiene que buscar prestado. Entonces, ¿cuál es el círculo que se ha creado? Déficit significa endeudamiento. Cuando yo me endeudo, yo tengo que pagar los intereses de esa deuda. Como crece mi deuda, crecen mis intereses. Ahora, a los intereses crecer, si yo no tengo ahorro suficiente para cubrir los intereses, tampoco tengo ahorro suficiente para disminuir la deuda. Entonces, no hay manera en este modelo de disminuir la deuda. Entonces, ¿qué es lo que se hace cada año? Bueno, se toma prestado para cubrir el déficit y para un reenganche de la deuda, con el agravante que para pagar los intereses tenemos que coger prestado. Por ejemplo, el año pasado tuvimos el 60% de lo que se pagó de intereses fue con bonos, es decir, el bono es un instrumento financiero de endeudamiento altamente especulativo, que al gobierno le ha facilitado enormemente poder mantener este modelo clientelar y discrecional del uso de los recursos públicos. Porque antes nuestra deuda era con bancos, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, con el BID, el Club de París, y con esa gente cuando le prestan a un país, le prestan con condiciones muy severas. Es decir, tienen que cumplirse los requisitos, si es para una construcción, la calidad de los materiales, la supervisión, es decir, hay un control de esos recursos. Con los bonos no, los bonos simplemente se colocan en el mercado, le entra al gobierno y el gobierno lo tiene ahí para usarlo a su discreción, ¿no? Y durante estos últimos 5 años, que se han pagado como 400.000 millones de pesos de intereses, de eso, más de 240.000 millones ha tenido que hacer con nueva deuda. Entonces, cuando tú te endeudas para pagar intereses, tú estás creando una bola. Esto es como que yo tengo 2 tarjetas de crédito. Una tarjeta la llené y como mis ingresos, mis gastos son más que mis ingresos, yo no puedo limpiar la tarjeta. Tal vez le puedo abonar algo, pero al abonarle se me carga intereses. Entonces vuelve y se me llena. Entonces yo tomo la otra tarjeta y comienzo con esta tarjeta a pagar los intereses de la primera. Va a llegar un momento que se me llenan las 2 tarjetas y ya yo no tengo que empeñar el carro, tengo que vender, salir, mudarme a otro sitio, disminuir mis gastos, con un ajuste muy severo en la calidad de vida. Claro, ese es muy buen ejemplo, ¿no? Para ver lo que sería en un caso personal lo que le pasa al Estado. Lo que le pasa al Estado. Así. Don José, hay un elemento que quiero que rescatemos. Usted habla que no ha habido diferencia entre los presupuestos. Yo entiendo que usted se refiere a las áreas, ¿no?, a las que se le otorga dinero. Sin embargo, deberíamos aclararle a la audiencia de que no ha habido quizás cambios en esas áreas, pero sí en los montos, porque el presupuesto en todos esos años ha venido aumentando. Sí, pero relativamente, si tú lo comparas con el Producto Interno Bruto, el crecimiento no se corresponde. Cuando hablamos de valores absolutos, por ejemplo, el 4% de educación, que es el 4% del PIB, este año pasado fueron 152.000 millones de pesos, ¿no? Y se ejecutaron 151.000 millones de pesos. Ahora, la calidad de ese gasto, claro, tendríamos que analizarlo. Por supuesto. Ahora,
Tú me dices, bueno, a salud yo pasé en el 2017, yo le di a salud 69 mil millones de pesos. Y ahora y el año pasado le di 73 mil millones de pesos. Le aumenté 5 mil. ¿Y qué significa eso? En términos del PIB, en lugar de aumentar, disminuye. Porque el PIB creció 7%, pero el presupuesto de salud no me creció un 7%. Es decir, que es muy relativo el incremento de los montos. Más si tú no tienes que ese monto va a tener una gestión para obtener un resultado, porque ahí es que viene uno de los graves problemas de la planificación presupuestaria de República Dominicana, y es que no presupuestamos por resultado. No hemos creado una cultura de planificación en función de la misión de la institución. Por ejemplo, de acuerdo a la ley de función pública, tú no puedes tener ningún funcionario empleado que no esté en la estructura de puesto de la institución. Por ejemplo, la Dirección General de Presupuesto, la ley dice que debe haber un subdirector. Sin embargo, ¿cuántos subdirectores tiene la Dirección General de Presupuesto, que es el órgano rector del presupuesto? Tiene 2. Es decir, ellos mismos violan la ley de presupuesto, la ley orgánica de presupuesto, que ordena a un subdirector. Entonces, ese segundo subdirector no tiene funciones, por lo tanto no puede tener un salario. Y todo aquel que no cumple con una función es un funcionario ilegal, ilegítimo, que debe ser sacado de la administración pública para ahorrar en ese sentido y que el que trabaja le paguen lo que realmente le corresponde, no mantener un salario mínimo de 5.100 pesos en el sector público, ¿no? Y por otro lado, viene el asunto de ninguna institución puede hacer lo que la otra institución hace de manera directa. La duplicidad de funciones. O triplicidad. Entonces, la misión de obras públicas, ¿cuál es? Obras públicas, carretera, edificaciones, todo lo que es obra pública. ¿Cuál es la misión de la OISOE, la Oficina Supervisora de Obras de Ingenieros Supervisor? Debe ser una oficina de supervisión externa a obras públicas. No, porque la supervisión tiene que ser del Ministerio de Obras Públicas. Entonces la OISOE es una institución que está de más. Maneja 8.000 millones de pesos en contrato y gasta más de 1.000 millones en gastos administrativos que pueden ser perfectamente manejados con el Ministerio de Obras Públicas. Profesor, entonces usted plantea que una de las posibles soluciones para eficientizar el presupuesto sería reducir un poco la estructura del Estado. Claro que sí, claro. La nómina pública, claro que sí. revisar esas instituciones que tienen duplicidad de funciones. Así es, porque aquí viene el problema institucional. ¿Qué dice la ley orgánica de presupuesto? La que norma cómo se hace el presupuesto. Que el Poder Ejecutivo, cuando remite el proyecto de ley de presupuesto para el año siguiente, tiene que mandarlo conjuntamente con el organigrama y la estructura de puesto, de cargo de cada una de las instituciones. Nunca se ha cumplido con ese mandato de la ley. El Ejecutivo nunca ha cumplido con el Congreso y el Congreso nunca se lo ha exigido de que cumpla con la ley, ¿no? Y si se mandara eso, entonces el Congreso no le podría aprobar un presupuesto de personal, de salario, de sueldo, que no estén en los cargos clasificados. Un director, un asistente, no pueden haber 10 asistentes. No pueden haber 5 auxiliares cuando nada más es un auxiliar. No pueden haber 10 secretarias cuando nada más es 2 secretarias, una ejecutiva y una secretaria auxiliar. Es decir, un archivista, no pueden haber 10 gente en un archivo cuando nada más es una sola oficina. Entonces, esa reestructuración de cada una de las instituciones del Estado sería el primer paso para racionalizar el gasto, ¿no? Que fue a lo que el presidente Danilo Medina y su equipo económico le cogió miedo. Porque de acuerdo a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, al 1 de enero del 2015 teníamos que haber tenido el pacto de educación, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. ¿Y qué exige el pacto fiscal? Primero, disminución de la evasión fiscal. En el 2015 atacar la evasión fiscal era atacar a funcionarios que no pueden explicar su riqueza.
es racionalización del gasto, eso significa disminución de todas las botellas, botellones, damesana y nominillas que existen, y eliminación de duplicidad, triplicidad. Lo tercero es una revisión profunda a la estructura presupuestaria, a la estructura tributaria. Pagar impuestos aquí es una odisea. Cualquier empresa cualquier mini empresa que para reportar un ITEVI tiene que contratar a un contable que le va a cobrar 25, 30 mil pesos, que no lo da la pequeña y mediana empresa. Entonces, esa estructura tributaria incómoda, muy rebuscada, lleva a la gente a la informalidad. Por eso se habla que el 80 y tanto % de las empresas dominicanas están en la informalidad. Y muchos formales hacen operaciones informales. El cuarto tema es la revisión de las exenciones fiscales. Es decir, aquí hay exoneraciones y exenciones que deben ser revisadas para que se entreguen en función de resultados, ¿no? O, por ejemplo, subvenciones. Yo le tengo una subvención a la Plaza de la Salud. Bueno, Plaza de la Salud, ¿cuántas personas de escasos recursos vulnerables tú me vas a atender durante el año? Eso te vale 300 millones de pesos, yo te lo voy a pero tú me vas a ir dando resultados de personas pobres, humildes, que no tienen cómo resolver su problema de salud. No me va a utilizar eso para pagar los salarios de tus empleados. Profesor, me llamó mucho la atención justamente con el tema de la salud, que usted mencionaba anteriormente que se le disminuyó En el 5.000 millones de presupuesto de pesos. salud para reasignarlo a Punta Catalina. Así fue. ¿Cómo hace el Estado para justificar esto? Mandando a final de año un proyecto de ley donde dice transfiero de salud pública, le quito a salud pública 5.000 millones de pesos, le quito al Ministerio de Medio Ambiente 2.500 millones de pesos. ¿Y razón de? Que no se ejecutaron, pero no fue que no se ejecutaron, fue que no se lo dieron nunca. Okay. Entonces tú tienes programas como, por ejemplo, promoción materno-infantil con 100 millones de pesos, ejecuta nada más 38 millones de pesos, cuando el problema de la promoción materno-infantil tiene dos. Así es. Entonces, el embarazo de adolescente, la mortalidad neonatal aquí. Cifras alarmantes. No, y solamente Haití, en Haití mueren más niños en los primeros 28 días que República Dominicana. Nada más Haití. Igual la mortalidad materna. Igual que la también tiene mortalidad materna. cifras. Entonces se necesita una gran promoción para la educación. Bueno, yo decía en estos días, la presidencia solo, se gastó 3.400.000 pesos diarios, todos los días, en publicidad y propaganda, para el culto al personalismo, para las visitas sorpresa, que esto, que... Óigame, por Dios, eduquemos a la gente con la publicidad y propaganda. El gobierno se gastó el año pasado 13 millones de pesos diarios, todo el gobierno, en publicidad y propaganda. 13 millones de... ¿Sabes lo que se resuelve con 13 millones todos los días? Con los problemas de inseguridad, ¿No? Vivienda, agua potable, energía eléctrica que tiene el país. Ahora, eso lleva a que el gobierno tuvo que endeudarse en 12 millones de dólares todos los días. Wow. El año pasado, 12 millones de dólares tomados prestados todos los días. Ahí. Eso te da un promedio de 25 millones de pesos por hora. Por hora. Claro, ahí es donde viene un poco, donde radica la mayor parte del problema. Y yo escuchaba, don José, que muchas de sus, digamos, prácticas resolutoras, no soluciones, iban por términos de medidas políticas. Reducción de la estructura administrativa, digamos, disminución de la nómina pública, pero debemos ser realistas. Eso es algo que siempre se ha tenido pendiente, ¿no? Como un pendiente de todos los gobiernos, de disminuir el tema de la nómina pública o, digamos, que fusionar instituciones o eliminar de las instituciones. Pero eso no se ha logrado. Y yo no creo, siendo honesto, que eso se vaya a lograr. Yo creo Entonces, que sí. de forma alterna a eso, ¿existiría otra medida un poco más, digamos, posible de realizar? No, es que la medida posible primero es la racionalización del gasto. Pero es que no lo hemos hecho nunca, don Bueno, José. tenemos que empezar Y porque si no lo hacemos y llegamos la a un punto en que nos seguimos la endeudando. economía nos va a ajustar a todos severamente. Ahí está. ¿No? Ahí es donde la no deberíamos economía llegar. nos va a ajustar severamente, alta inflación, el dólar se va a disparar, usted no va a conseguir empleo. Eso es lo que debemos evitar. Y si el 60% de los jóvenes de este país se quieren ir, el 90% se van a querer ir. Si no hacemos los ajustes estructurales, institucionales, lo dice el Fondo Monetario, lo dice el BID. El BID le dice al gobierno, señores, ustedes gastaron
3.8% del Producto Interno Bruto. Eso es 164 mil millones de pesos en despilfarro. Se lo dijo el BID, ¿no? Entonces, si no hacemos ese ajuste, no hay manera. Entonces tú tienes, y yo no estoy diciendo que yo voy a disminuir los gastos, porque voy a racionalizar los gastos, entonces todo eso que me va a sobrar lo puedo invertir donde realmente la gente lo necesita. Más inversión en salud, más inversión en la seguridad, ¿no? En la creación de un verdadero sistema de seguridad pública, separación de la policía preventiva, de la investigativa, es decir, porque aquí tú ves, matan a una persona y la gente van y se acercan y hasta le ponen la mano al muerto, sí, ¿no? Porque no hay una policía criminalística que vaya, que acordone el lugar, porque esa es la investigación criminal, ¿no? Entonces eso necesita recursos, muchos recursos para la policía. Y eso, ¿de dónde tú lo vas a obtener? De quitar lo que no sirve, del mal uso de los recursos. Y por otro lado, tratar de aumentar los ingresos, ¿no? Tratar de aumentar las recaudaciones necesariamente con una reforma tributaria, que no quiere decir incremento de los impuestos, no quiere decir otro paquetazo o paquetollo, como decía nuestro amigo Alejandro Fernández, W, ¿no? Porque aquí lo que se ha acostumbrado es que se hace una reforma tributaria, se aumenta, necesito dinero, tengo que aumentar del 13 al 15% la recaudación. No, vamos a aumentar el ITEVI del 12 al 18 y a lo que no tienen vamos a ponerle 16 como el chocolate, el aceite, ¿no? Ampliamos la base. No, al contrario, tú me puedes decir, yo voy a ampliar la base, pero te la voy a reducir a un 10%. Entonces, más gente va a pagar ese ITEVI y va a ser menos informal. Pero por otro lado, tú como persona, tú dices, bueno, lo que yo declaro, ¿para qué me sirve? ¿Qué es lo que me devuelve el Estado en función de los impuestos que yo declaro? Entonces aquí la gente, la persona física, no hace declaración de impuestos sobre la renta. Es muy poca la gente que hace su declaración. Los que están en una empresa, la empresa los remite como las deducciones que le hacen. Entonces, es necesariamente que tenemos que hacerlo. Así es. Yo soy de lo que digo que nosotros terminamos. ¿Qué es lo que uno le está diciendo a una generación como la de ustedes? Es que si no hay un cambio ahora, ustedes no tendrán esta ilusión de paz social que han vivido en estos años. No la van a tener cuando tengan mi edad. No la van a tener. En 4, 5, 6 años, si no hay una gran reforma institucional, porque el problema es institucional, el problema es el apego a la ley, el problema es que desde el presidente de la República hasta el más humilde trabajador, empleado, obrero del Estado, es un servidor público que tiene que ser transparente y que está obligado a enseñar con el ejemplo a cumplir la ley. Por ejemplo, la Dirección General de Crédito Público tiene que enviarle al Congreso en los primeros 30 días siguientes a cada trimestre lo que es el informe de la situación de la deuda en el trimestre anterior. Eso quiere decir que en enero el director de la Dirección General de Crédito Público debió haber mandado ese informe, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y no lo mandó. Wow. El cierre del año, que es el último trimestre, no lo mandó, no cumplió con la ley. Ahora, ¿cuál es la sanción? Entonces, en un país donde no hay sanción, se requiere de una transformación institucional para que el que cometa un delito, un error, tenga que pagarlo. No cabe duda. Entonces, José, se nos ha agotado el tiempo, se ha ido volando el tiempo realmente. Digamos que lo que queda, ¿no? Lo que queda se necesita, como usted decía en sus últimas palabras, una reforma institucional. Estamos gastando más que lo que estamos produciendo y eso nos está llevando a seguirnos endeudando, lo cual puede venir en una crisis económica que nos pasará una factura cara. Así es. Bueno, no nos queda más tiempo. Agradecerle a usted, don José, por estar con nosotros. A ustedes les pedimos que continúen porque en breve venimos con nuestras conclusiones. Continuamos en Contrapunto e iniciamos nuestras conclusiones del día de hoy con el tema el presupuesto general del Estado.
Como vimos en el trayecto del programa, el tema del presupuesto nacional genera muchas diferencias de opiniones, pues algunos plantean que el gasto no es eficiente, otros que las partidas presupuestarias asignadas a las instituciones que tienen que dar servicios a los ciudadanos no son las óptimas o las necesarias. También se sigue necesitando que la ley de presupuesto tenga de verdad el concilio, la participación, una discusión o debate en el Congreso Nacional con las diferentes posiciones de los partidos y no se vaya a imponer solamente la posición del Poder Ejecutivo. Así es, no cabe dudas que dentro de las deficiencias que destacan respecto a lo que es el presupuesto general del Estado, hay temas que preocupan, como es el tema de la ley de presupuestos, la cual se entiende que no ha sido redactada conforme a lo que son las particularidades de la economía dominicana. Asimismo, se establece que muchas incluso de las normas establecidas en esta no son cumplidas por los actores involucrados en el tema del presupuesto. Por tanto, se entiende que se necesita una serie de elementos como puede ser una reforma institucional a partir de la cual se reduzca lo que es la nómina pública, así como también se cree lo que es una racionalización del gasto, de forma tal que se pueda lograr un presupuesto que pueda estar acorde a las necesidades de las instituciones públicas y sobre todo de la población dominicana. Queremos saber sus opiniones a través de las redes sociales sobre este tema y cualquier otro que ustedes quieran que se trate acá en Contrapunto. Nos encontramos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube con el usuario @contrapunto.rd. Así es, por el día de hoy ha sido todo, así que agradecemos por su amable sintonía y los invitamos a que estén con nosotros el próximo domingo a las 6 de la tarde por aquí, por Supercanal 33 en otra entrega de Contrapunto. Hasta la próxima.